Buen día, mi nombre es Edgar Farid Carreño Flores y junto a mi compañera Julia Alexandra Jiménez Esteban trataremos acerca de las máquinas de oficina. Somos estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander del programa de Ingeniería Industrial. Aquellos que están tan locos como para pensar que pueden cambiar el mundo son aquellos que lo hacen. Steve Jobs. Ahora entremos en materia en relación a los conceptos importantes de los equipos de oficina. En primer lugar, tenemos lo que es la oficina, el concepto de lo que es la oficina. Esta se destina a la realización de un determinado trabajo. Es un espacio físico que se encuentra organizado de distintas formas y presenta diversas características de acuerdo a la función que despliega y a la cantidad de trabajadores que en ella se desempeñan. El segundo concepto importante es el equipo. Este es el conjunto de personas o cosas que se encuentra organizado para cumplir con determinado fin. Cada miembro se ocupa de llevar a cabo una función y de satisfacer ciertas necesidades. Ahora veamos las consideraciones básicas antes de adquirir el equipo de oficina. Se requiere previamente de tiempo y dedicación. Además, cada área de trabajo debe estar alineada a las necesidades de los usuarios y ser multifuncional. Por ello, debemos de saber cuántos usuarios ocuparán el espacio, qué actividades se realizarán, cuáles son las dimensiones y características, cuánto tiempo se tiene para amueblar, el presupuesto y cuándo y cómo elegir el mobiliario y equipo adecuado. Ahora entremos en materia en relación a los tipos de máquinas. En primer lugar encontramos las destructoras de papel. Estas son unas máquinas que sirven para destruir documentos que pueden contener información sensible. Ahora miremos por qué son importantes utilizarlas. En primer lugar, porque reciclamos. Hay que ser conscientes, las empresas generan un montón de basura. En segundo lugar, evitamos el robo de datos sensibles como son el número de cuentas bancarias, números de teléfono, direcciones postales. Finalmente, porque eliminamos documentos obsoletos. Cada cierto tiempo debemos hacer limpieza en la oficina. Ahora veamos la relación en cuanto a los niveles de seguridad. Ayuda a proteger los datos, a que todos los contenidos en papel no aumenten la contaminación, que haya una cultura de reciclaje de acuerdo a los estamentos, además de que estas máquinas favorecen que la información no caiga en las manos incorrectas. Por este motivo, en las empresas existen 7 niveles de confiabilidad según el tipo de documento y al cual se le practican distintos tipos de triturado. Ahora, presentemos lo que son la clasificación. Tenemos destructoras según el volumen. Encontramos destructoras de 12 litros hasta 83 litros. Las más comunes oscilan entre 17 y 22 litros. También las que cambian según la capacidad de corte. La capacidad de corte es muy amplia y varía en función de la destructora. Estas oscilan entre 5 y 6 hojas. También tenemos lo que son las destructoras con ruedas. Estas facilitan el desplazamiento y movilidad. Si por ejemplo no solemos utilizarlas a diario. También tenemos las destructoras de papel para CDs y tarjetas que oscilan con un volumen entre 18 y 20 litros. Tenemos también destructoras de clips y grapas. Podemos insertar los folios grapados o con clips en la destructora, dado que es capaz de triturar sin problema cualquier tipo de elemento de grapa. También encontramos, y por último, lo que son las destructoras de papel silencioso, que cumple la función de no hacer ningún tipo de ruido. Ahora veamos de qué trata las encuadernadoras de documentos. Estas permiten elaborar cuadernillos y catálogos con tarifas o listas de precios, presentaciones de productos o servicios. Los tipos se clasifican en primer lugar encontramos las encuadernadoras de canutillo de plástico. La encuadernación con canutillos de plástico es posiblemente la más común para trabajos o organizar archivos o apuntes. También hay otra opción de encuadernación que es la canutillo de plástico duro, la cual en la parte izquierda de las hojas presenta una encuadernación en la cual no es necesario hacer agujeros. Tenemos también lo que es la encuadernación por espiral. Lo mejor de este tipo de encuadernación es que el documento puede abrirse por completo y las hojas quedan planas, es decir, y me permite un giro de 360 grados alrededor del lomo. También tenemos lo que son las encuadernación por presión. Mediante la manipulación y fuerza de una palanca hacia abajo se ejecuta la presión suficiente para colocar correctamente un lomo de 12 milímetros.
También se encuentra la encuadernación térmica. El resultado de esta encuadernación es un documento con un aspecto elegante y limpio. Este tipo de encuadernación utiliza una cubierta con un adhesivo. En tercer lugar, tenemos lo que son las plastificadoras. Una máquina interesante e importante dentro de la oficina. Es una máquina de oficina que protege documentos recubriéndolos con plástico. La plastificación de papel permite conservar documentos y mejorar su apariencia. Los beneficios, veamos los beneficios de este tipo de máquinas. En primer lugar, porque protege documentos importantes como son fotografías, papeles importantes como lecturas, entre otros. También porque realiza cortes precisos y exactos de los trabajos de plastificación. Y en tercer lugar, porque protege materiales de la casa y de la oficina, como pueden ser títulos de propiedad o fotografía. Ahora entremos en materia con los tipos de plastificadoras. Estas son diseñadas para plastificar documentos de mayor tamaño a una velocidad mayor que las domésticas, especialmente útiles para un uso frecuente o intensivo. Estamos hablando de las plastificadoras de oficina. También encontramos lo que son las plastificadoras de bobina. Son aparatos de mayor tamaño y que están diseñados para plastificar documentos mucho más grandes como mapas, catálogos y afiches. Incluye una bobina con material plástico, haciendo que el material sea mucho más automatizado y rápido. Ahora veamos la siguiente máquina. Encontramos lo que son las cizallas de papel. Su cuchilla es circular y pueden hacer cortes rectos, decorativos o hendidos. Una cizalla de papel es una máquina de oficina que te permite cortar papel, fotos, cartulina y otros materiales. Entre sus partes se clasifican de la siguiente forma. En primer lugar tenemos lo que es la base de corte. Esta impresora o esta impresión tiene un formato en papel habitual sobre la parte de su placa. También tiene lo que son las partes, la guía, el cabezal de corte, el tope de profundidad, el botón de bloqueo, el pie antideslizante, la cuadrícula de formatos y la cuchilla. Se puede destacar como importantes el tope de profundidad, el cual es útil para hacer cortes repetitivos de medidas idénticas, además de contar con una cuchilla que, dependiendo de su clasificación de disco circular en metal, pues facilitará la optimización en cuanto al corte. Ahora veamos sus tipos. En primer lugar encontramos lo que es la cizalla de palanca. Se acciona de manera manual, con una cuchilla sujeta por un eje. Corta el material al bajarla y ejercer presión. Tenemos también lo que es la cizalla de rodillo. En este caso el corte se realiza al deslizar la cuchilla de un lado al otro. Recomendable para cortar planos u otro tipo de documentos. Ahora veamos nuestra quinta máquina. Esta quinta máquina son las guillotinas de papel. Una guillotina de papel es una máquina de oficina que sirve para cortar varias hojas a la vez, consiguiendo un resultado mucho más amplio. Entre sus características se destacan, en términos generales, las guillotinas son capaces de operar con grandes volúmenes de papel. En ese sentido pueden llegar a efectuar cortes de hasta 1000 hojas de una sola vez, capacitadas para operar con diversos formatos diferentes, desde una resma de 70 por 100 hasta de 34 milímetros. Dentro de sus partes se destacan el pinzón, que es una pieza que sujeta el papel, el portacuchillas, que es donde se guarda la cuchilla, claro está, la cuchilla, que es la pieza de acero con la cual se corta, su mesa, la escuadra, que sirve para hacer de tope superior del papel, y el bastidor sobre el cual se encuentra la cuchilla y el pisón. Ahora veamos nuestra sexta máquina. Ella se llama grapadoras y perforadoras de papel. Primero encontramos el concepto de las grapadoras. Estas son una de las herramientas de papelería más utilizadas para organizar y unir el papel a través de una grapa. También encontramos el concepto de lo que es una perforadora. Esta es una máquina de sencillo funcionamiento y uso que nos permite realizar perforaciones sobre diversos materiales, aunque generalmente suele hacerse sobre hojas de papel. Ahora veamos más acerca de las grapadoras. Los tipos de grapadoras
que se encuentran en el mercado son grapadora de escritorio estándar. Normalmente se puede ajustar hasta 20 páginas de documentos, como la grapadora de 226 sobre mesa metálica. También tenemos lo que es la grapadora de alta resistencia. Estas grapadoras de alta resistencia pueden unir al menos el doble de hojas que el estándar, incluso usando un papel más grueso. También tenemos lo que es la de brazo largo. Tiene un marco más largo de las grapadoras normales, lo que hace ideal para llegar hasta lugares fuera del rango normal. También la mini grapadora, diseñada para un uso liviano y gracias a su pequeño tamaño caben fácilmente en un maletín, bolsa o bolsillo, y pueden grapar entre 10 y 15 hojas de papel. También encontramos finalmente lo que son las grapadoras eléctricas. La grapadora eléctrica proporciona la potencia y la velocidad necesaria para una aplicación rápida y eficiente de las grapas. En cuanto a la clasificación de las perforadoras, estas se clasifican según el tipo de agujero. Encontramos las perforaciones de un agujero que suelen emplear para marcar entradas o tickets. En segundo lugar encontramos las perforadoras Gillette. Son máquinas de artes gráficas que hacen la perforación y a su vez insertan un sujetapapeles. En tercer lugar encontramos las perforadoras de varios agujeros, entre 1 y 8. Estas sirven para perforar las hojas que tienen medidas internacionales. Finalmente tenemos lo que son los detectores de billetes falsos, útiles para evitar y recibir dinero falso. Es usado en oficinas que reciben dinero en efectivo. Los rotuladores para billetes falsos funcionan gracias a la tinta de yodo. Esta detecta el almidón, un componente presente en el papel normal, pero ausente en el papel moneda. Si el billete es falso, la marca que dejan en el papel es oscura, ligeramente azulada. En caso contrario, el billete auténtico es amarillento o casi invisible. Entre sus ventajas se destaca el hecho de no necesitar energía eléctrica. Es la más importante, puesto que te permite usarlo en cualquier lugar. Por ejemplo, esos rotuladores son muy usados para transportistas y repartidores, especialmente en las entregas contra reembolso. Y siguiendo con el tema de las máquinas que se utilizan en una oficina, seguimos con los escáneres. Estos nos permiten digitalizar un documento y permiten el tratamiento informático del mismo. De igual forma, un escáner es periférico de captura utilizando para escanear documentos, es decir, convierte un documento en papel en una imagen. Por lo general existen tres tipos de escáneres: los escáneres planos, manuales y con alimentador. Los planos permiten escanear un documento colocándolo de cara al papel del vidrio. Este es el tipo de escáner más común. Los escáneres manuales son de un tamaño similar. Estos deben desplazarse en una forma manual o semimanual. Y por último, los escáneres con alimentador de documentos hace pasar el documento a través de una ranura iluminada para poder escanearlo. Es de manera similar a una máquina de fax. Como dato curioso, también tenemos que existen escáneres capaces de escanear elementos específicos, por decir unas diapositivas. Las funciones de estos son 5 en específico. Como primero tenemos digitalizar, que gracias a esta función principal de copiar un documento o imágenes en físico y convertirlos en un formato digital. Esto nos permitirá que todos los archivos de la empresa estén en un ambiente digital disponibles en cualquier momento y al alcance de todo el equipo. Como segundo tenemos optimizar. Esta herramienta es básica para iniciar procesos de optimización en la empresa. Ahorra tiempo, ya que los procesos que antes tomaban mucho tiempo en realizarse e implicaba el esfuerzo de varias personas, ahora solamente se ve reducido en un proceso de unos solos minutos. Ahorra dinero. La famosa área de archivo por ahí podrá ir desapareciendo, ya que no habrá que destinar un espacio físico y un equipo de trabajo exclusivo para el almacenamiento y la organización de los documentos de la empresa. La actualización es uno de los puntos más importantes de un negocio, que es la percepción de los clientes, proveedores y aliados que tiene él. Contar con un escáner permitirá que el negocio pueda estar a nivel de su competencia y no parecerá que opera con procesos arcaicos. También otra máquina que es muy utilizada en una oficina son las fotocopiadoras. Pues básicamente es hacer una copia de un documento.
Existen varios tipos de fotocopiador, dos en específico. Las fotocopiadoras serográficas, ese es el funcionamiento de las fotocopiadoras en el desarrollo en los párrafos anteriores. Y las fotocopiadoras electrotásticas, se sensibiliza el papel sobre el que se hará el copiado quedando cargado electrónicamente, ya que después de que el papel pasa por el tóner donde se atrae las partes del papel cargadas electrónicamente, atraen el tóner quedando la copia. Si bien el funcionamiento tiene el mismo principio, a base de reflejos que cargan energéticamente en una pieza, se le echa el tóner y se obtiene un resultado. La diferencia recae en que uno carga la hoja de papel y el otro rodillo hará la impresión. Las partes de la fotocopiadora son, por ejemplo, la superficie de cristal, que es una superficie transparente sobre el cual se apoya el papel a fotocopiar. La fuente luminosa, la cual emite la luz que recibe luego el cilindro fotocopiador. El cilindro fotorreceptor, que es el que recibe la luz y energiza electrónicamente las partes oscuras atrayendo el tóner. El tóner, que es la tinta seca, que en vez de atraída por el cilindro será plasma en una hoja. Y por último, la unidad fusora es la encargada de fundir el tóner en el papel. Otra máquina que es muy importante e indispensable en una empresa es la impresora. La impresora es un objeto auxiliar que está conectado a la unidad central de procesamiento de una computadora. Básicamente su función es hacer una copia de aquellos documentos que ya han sido almacenados en un formato electrónico para posteriormente la mayoría de las impresoras están unidas a un ordenador por medio de un cable, aunque también existen las redes, lo cual posee una interfaz de red interna que le permite a cualquier usuario dentro de la empresa estar desde la red e imprimir documentos. Las características de las impresoras son velocidad en la impresión. La velocidad de la impresora se determina en páginas por minuto o bien por características por segundo. En la actualidad se usa prácticamente siempre la unidad de páginas por minuto y se reserva la velocidad para las impresoras matriarcales. Segundo, tenemos las resoluciones de la impresora, que es un parámetro íntimamente ligado a la calidad de la impresión. Indica la cantidad de puntos o píxeles que la impresora puede crear sobre algún papel. Por ejemplo, una impresora con resolución de 600 por 300 puntos por pulgadas es capaz de imprimir 600 puntos en cada 2,54 centímetros horizontales, una pulgada, y 300 puntos en cada pulgada vertical. También tenemos el buffer de la memoria de la impresora. El tamaño del buffer de memoria o zona de almacenamiento temporal de datos en la impresora es otro dato importante, ya que determina el rendimiento de las comunicaciones entre el computador y la impresora. A mayor tamaño de buffer es más rápida la impresión. El tamaño habitual de una impresora es de 256, aunque algunas impresoras más profesionales ofrecen hasta varios megabytes. Y finalmente tenemos la interfaz de conexión. Este último parámetro de interés es la interfaz de conexión. Hace poco más de lo habitual era el puerto paralelo estándar del computador utilizado el conector Centronics de 36 terminales. Las impresoras se califican por la tecnología de impresión y por las funciones que desempeñan. Por eso a continuación vamos a nombrar algunos tipos de impresoras que son más importantes. Por ejemplo, la impresora láser monocromo, impresora láser a color, impresoras láser multifuncional, impresoras de inyección de tinta, impresoras de inyección monocromas, impresoras de inyección a color, impresoras de multifunción y por último las impresoras de 3D. Bueno, en primer lugar, destacar un teléfono fijo en una oficina que no solo sirve para llamar, de hecho los modelos más nuevos comparten muchas de las funcionalidades de los teléfonos móviles. A continuación vamos a hablar de los teléfonos en una oficina.
Por ejemplo, el teléfono Panasonic te permite realizar llamadas en conferencias, añadir a la agenda más de 40 nombres. Tiene una memoria de rellamadas de hasta 10 números y también tiene identificador de llamadas. Lo mejor de todo esto es que te permite una gran autonomía para que las conversaciones duren las horas que se necesitan. Otra máquina que es muy importante en las oficinas es el computador. ¿Por qué se debe tener en la oficina un computador? Básicamente sirve para la comunicación, tanto comunicaciones internas y externas. Y gracias a esto son mucho más fáciles con el uso de correos electrónicos y de sistemas internos de mensajería en las computadoras. Personal de la oficina es capaz de pasar la información a través de una oficina más rápida y eficiente, y la mayoría de ambientes de trabajo tienen un sistema de alerta de computadores individuales cuando un mensaje o correo electrónico nuevo es recibido. El Internet también mejora las opciones de comunicación, como son algunas de las aplicaciones como Skype y otros programas de comunicación que permiten hacer videoconferencias, tanto nacionales como internacionales, con una facilidad y con un costo muy menor. Y una de las grandes ventajas de los computadores en las oficinas es que tienen un gran almacenamiento de datos. Y también retiro de los datos de las computadoras, pues estas se vuelven mejor mientras la tecnología avanza, pues ya que los archivos se pueden retirar fácilmente a través de funciones de búsquedas, de los discos duros, que también pueden almacenar grandes volúmenes sin precedentes de archivos y datos. Para oficinas con grandes bases de datos como son las oficinas gubernamentales, organizaciones de caridad y otras asociaciones basadas en varios miembros, esas funciones de almacenamiento proporcionan unas ventajas sin precedentes. La comparación del almacenamiento tradicional de los archivos en papel, como también tienen la facilidad y la velocidad de retiro de información. Y también la facilidad de cambiar los registros, la facilidad de seguir los cambios hechos, por algún cliente, miembro, o para encontrar los registros de ciudadanías. También están las redes, que las redes de oficina o la creación de un Internet de oficina significa que una base de datos en común de archivos es accesible para todos los usuarios. Eso también aplica al software y al manejo de las computadoras, lo que reduce significativamente los costos, pues ya que puede comprar solo un software de redes en lugar de comprar múltiples copias para cada computadora. Las redes también proporcionan un acceso común a impresoras, máquinas de fax, copiadoras y entre otros. Y por último tenemos la productividad. Las computadoras en el ambiente de la oficina mejoran significativamente la productividad, ya que no solo en las áreas como el procesamiento de palabras, manejo de datos y acceso a información, sino que también en la creación de información, el intercambio y finalmente en el almacenamiento. Sin embargo, la cantidad de tiempo que la mayoría de los trabajadores pasan en una computadora ha aumentado un sinnúmero de problemas como son la fatiga en los ojos, muñecas, manos y entre otros. También podemos encontrar una de las máquinas utilizadas en la oficina son el videoban. Pues este básicamente es un videoproyector, es un dispositivo electrónico que recibe señales de entrada de audiovisuales y emite videos sobre tomas sobre todas las superficies planas, que en la mayor parte de los casos son pantallas apropiadas para la proyección y son de color blanco. Lo anterior, los videoban ofrecen la posibilidad de crear imágenes con gran tamaño a mejor costo que un televisor e imágenes mucho más grandes. Se debe tener en cuenta que el uso más recurrente del proyector es para las salas de cine, en los hogares y en las salas de juntas en las empresas. ¿Cómo se debe o cómo funciona un proyector de video? Un proyector de video utiliza la entrada de una fuente de video que se transmite intermitentemente a una pantalla pequeña. La luz brilla a través de la pantalla y luego es capturada y enfocada por un objetivo o varios objetivos para visualizar una de las superficies a distancia determinada.
Entonces la intensidad de la luz será fundamentalmente para escoger el proyector de video apropiado dependiendo del lugar de uso. La mayoría de los proyectores de video actualmente pues son digitales. Las tecnologías más comunes utilizadas en los videobands actualmente incluyen las siguientes características para la proyección de luz. Tienen tres características principales: luz digital, pantalla de cristal líquido y cristal líquido sobre silicio. Por último tenemos el conmutador, que es un dispositivo que hace posible el desvío de la circulación de la corriente en una instalación eléctrica. Las funciones del conmutador es un mecanismo que permite el cambio en el recorrido de la corriente eléctrica. Esto es posible mediante el bloqueo del circuito primario y la habilitación de un circuito alterno. Para ello, el conmutador cuenta con dos o más vías de circulación para los electrones. También, dependiendo del diseño del circuito, el conmutador se mantendrá en punto de conexión original o cambiará hacia otro conector. Un ejemplo muy práctico del uso de los conmutadores electrónicos es la conexión del sistema de luces de los automóviles, cuya conmutación se lleva a cabo mediante el accionamiento de una palanca de cambios. Por ejemplo, al desplazar la palanca de las luces del vehículo una sola vez, se encienden las luces de cruce. Existen varios tipos de conmutador, como lo son: conmutador unipolar, cuenta con dos terminales, uno de salida y uno de llegada. También, a su vez, en el terminal de llegada puede tener más de dos conexiones. Si en el terminal de llegada tiene dos opciones de enlace, se trata de un conmutador de dos posiciones. En cambio, si el terminal de llegada tiene tres o más alternativas de conexión, entonces se trata de un conmutador de múltiples posiciones. También está el conmutador multipolar. A diferencia del conmutador unipolar, este dispositivo tiene varias opciones de conexión en el terminal de salida. Este tipo de conmutador es de selección múltiple. Generalmente los terminales conectados en las salidas están ligados entre sí, con lo que se garantiza que el sentido de la conmutación de ambas conexiones sea el mismo con respecto al terminal de llegada. Y por último tenemos un dispositivo que es muy utilizado en las empresas, que es denominado la diadema, ya sea de manera alámbrica o inalámbrica. Las alámbricas tienen como referencia RJ9 Multimedia 3.5, o las inalámbricas de marca DEC, o también se pueden conectar por Bluetooth. Las diademas Jabra se integran fácilmente con los teléfonos de escritorios, smartphones y teléfonos móviles. Las diademas para PC son multitareas, ya que bloquean el ruido y permiten realizar cualquier cantidad de tareas, incluso en un ambiente ruidoso. También facilitan el trabajo y la vida cotidiana. Le dejan las manos libres al trabajador para que pueda escribir mientras habla. Los filtros de voz le ayudan a hablar de forma más clara y nítida en las llamadas y en las videoconferencias. También puedes escoger entre una amplia gama de diademas inalámbricas y con cable, que puede conectar a su computador de escritorio, portátiles, smartphone o tabletas. Existen varios tipos de diademas. Para las diademas para el PC con cable, ofrecen dos opciones para conectarse: a través de un cable USB o un conector de 3.5 milímetros. Las diademas con cables son compatibles con la mayoría de sistemas operativos y proporcionan grandes soluciones. Las diademas para PCs inalámbricas se conectan por medio de Bluetooth o por receptores USB. Las diademas inalámbricas de Logitech ofrecen todas las características de sus homólogas como cable. Además, le permite levantarse y estirarse y moverse mientras las usa. Se pueden utilizar las diademas para atender llamadas telefónicas o para iniciar y participar en videoconferencias, incluso hasta para escuchar música. Ahora veamos qué aprendimos de esta presentación. En primer lugar, las máquinas de oficina se han convertido sin duda alguna en elementos imprescindibles
para el desarrollo eficaz de las actividades laborales del contexto al que pertenecen. Incluso su evolución durante el transcurso del tiempo ha sido transversal a las necesidades del ser humano, el cual en su afán de perfeccionar los procesos técnicos ha buscado progresivamente nuevos modelos para concretar una gran variedad de máquinas de oficina de acuerdo a las necesidades manifiestas por el mercado. Ahondando a esto, se estima que el uso de las máquinas de oficina trascendieron como elementos primordiales y de sensible interés para la persona, pues la autogestión de actividades manuales o semimanuales han promovido la productividad laboral y la disminución de las tareas tediosas, que en su efecto generaban la pérdida de tiempo, lo que presentaba menos efectividad al momento de cumplir con los objetivos laborales. Por último, es necesario clarificar que para el buen funcionamiento y eficiencia de las máquinas de oficina se debe cohesionar la funcionalidad con el uso responsable que se debe ejercer sobre ellas, teniendo en cuenta que a través de este compendio de acciones se protege los intereses de entidades, usuarios, trabajadores y grupos de apoyo, siendo esto la premisa para extraer el mayor provecho y al mismo tiempo desestimar la aparición de conductas laborales negativas que sitúen la sostenibilidad, la eficacia y el rendimiento de los procesos ejecutados bajo un contexto organizacional irregular. Muchas gracias. Si te gustó el video, deja me gusta o déjanos tu comentario.